Se está hablando César Ruiz Díaz sobre el tema del precio del pasaje. Inalterable hasta tanto nos pongamos de acuerdo con los criterios con el equipo económico nacional. Planteamos nosotros de que la planilla sea totalmente modificada como consecuencia de que esta planilla, que tiene su origen en el Brasil, en el mismo Brasil hace más de 10 años que no se usa. Por algo será. ¿Por qué se modificó la planilla? Con los cuales están en desacuerdo. Se están en desacuerdo, por ejemplo, de que según ellos aumentaron la cantidad de buses del servicio diferencial, pero no aumentaron la cantidad de kilometrajes. Entonces, eso es lo más irracional que existe. Cuando yo tengo un aumento en la cantidad de buses, obviamente aumenta mi cantidad de kilometraje recorrido, porque son mayor la cantidad de buses que operan. Ellos calculan de que nosotros tenemos ingresos a razón de 30 días y que nuestro kilometraje solamente nos calculan en base a 28 días. Si yo trabajo 30 días, tengo costos 30 días. Entonces, tiene que ser una unificación de 30-30 o 28-28. Esos son los parámetros que nosotros exigimos porque, repetimos, está subvaluado de una manera totalmente grosera e irresponsable. Hecho sucedido en el mes de noviembre que hoy se debe de rectificar. Y esta violación de la que fue objeto de nuestra planilla, sí da nacimiento a lo que para nosotros es histórico. Una unidad de criterio entre los 3 gremios del transporte o 4 gremios del transporte que existen en Asunción y el área metropolitana. De acuerdo a este cálculo, esta planilla presentada por el Viceministerio de Transporte, ellos plantearon un precio. Ellos plantean variables que no son sustentables. Por ejemplo, dicen de que el precio del gasoil debe de ser 4.514. En cambio, hay un decreto vigente firmado por el presidente de la República, número 9030, que dice que el precio del gasoil para las empresas de transporte tiene que ser 4.721 guaraníes. Es decir, no vamos a ser parte de violar un decreto de una misma institución del Estado. ¿Qué se entiende por depreciación para que la gente pueda entender? Depreciación es el valor que va perdiendo cada unidad a medida que su uso y que se va mandando al resultado a fin de que esa porción de uso o de depreciación que tiene sirva para comprar un vehículo nuevo cuando éste llegue a su vida útil. ¿La planilla de costo quién modificó? El equipo económico nacional en el mes de diciembre, después de 15, 20 años de haberse depreciado de una manera, ellos cambian el concepto de depreciación, cuando que la ley prevé y establece que el único que puede autorizar un cambio en el mecanismo de depreciación es la autoridad de aplicación, y el equipo económico no es ninguna autoridad de aplicación. El tema del IVA a los transportistas queda vigente. El 1 de enero el empresario entra dentro del régimen general del IVA. El IVA es un impuesto indirecto, un impuesto al valor agregado que termina pagándolo el consumidor final. Es decir, que a la tarifa vamos a tener que calcularle el 10% del IVA si no se firma el decreto. El 31 de diciembre vence la vigencia del subsidio, porque si no se firma ese decreto, el pasajero pagará el pasaje sin subsidio. Y por último, se debe de firmar el decreto del billetaje electrónico, que es el que determina la cantidad de pasajeros transportados y genera el IPK para la fijación de precio de pasaje, que hoy está nuevamente adulterada. Entonces, basta de fantasear con la economía de los empresarios del transporte, que no son los responsables para sanear la economía y la política de esta nación. Llegó la hora de respetarlos en función a que son seres humanos que han invertido más de 70 millones de dólares en la dignificación del viajar cotidiano de la gente. ¿Iba a suspender esa aplicación del IVA a los transportistas hasta tanto se defina lo del billetaje? Se dicen tantas cosas. Las palabras las lleva el viento, más los escritos documentos. Necesitamos decretos, no lo que se dice. Ya hay un cálculo acerca de en cuánto quedaría la tarifa entonces del pasaje con la aplicación del IVA y también con la finalización del subsidio. En el servicio diferencial aproximadamente 4.400 guaraníes, en el servicio convencional aproximadamente 2.600 guaraníes. ¿Se puede evitar? Es la pregunta. Sí se puede evitar. ¿Cómo? Cuando el Poder Ejecutivo de la Nación regularice los decretos que están venciendo. O sea, la pelota, por llamarlo de alguna manera medio vulgar, está en cancha del Estado. Del Ejecutivo. De lo contrario, Totalmente. A partir del 1 de enero se aplica. Sí, si vence el 31 de diciembre, a partir de las 0 horas nosotros aplicamos nueva tarifa. 4.600. 4.400 aproximadamente, es números más o menos medio irresponsables, sin hilar muy fino. ¿Y el convencional? 2.600. Sin que se expida el equipo económico. Sin necesidad de que se expida el equipo económico. El decreto establece con claridad de que el precio del pasaje es 2.400, de los cuales
X monto pagará el pasajero y X monto es el subsidio. Al desaparecer el subsidio, ese es trasladado al pasajero. No necesitamos ni decreto. Lo que ¿Hay ustedes alguna- plantean ahora, César, de carácter urgente es reunión con el equipo económico y subsanar este... Lo que inconveniente nosotros y- planteamos es participar en la reunión donde el equipo económico nacional vulnera nuestra planilla. Estar presentes para tener una opinión, una discusión y comunicarles a ustedes, que son los comunicadores sociales, cuál es el resultado de lo que se arroja como precio final. Y evitar una vez más la manipulación irresponsable de que es objeto esta planilla tantos años violada. Por eso solicitamos también el cambio de la estructura, el cambio de la manera de cómo se calcula. Ha llegado la hora en que el empresario debe ser remunerado a razón de kilometraje recorrido y no de una manera burda a razón de pasajeros transportados. Entonces, ustedes de un nuevo llamado, una convocatoria. Nosotros hemos sentado nuestra postura, hemos elaborado acta al respecto. Si el gobierno nacional toma una medida contraria a la que nosotros hemos puesto en el acta, nos vemos obligados a convocarnos en la asamblea para ver qué curso de acción damos a esto que consideramos un atropello cuando tocan una estructura de costos de manera irresponsable. César, Medidas de en fuerza. concreto, si no hay una reunión de carácter urgente, usted el martes ya se hace el alza del precio. Si no hay decretos que digan lo contrario, El 1. por eso, si no hay decretos firmados, nosotros cumpliremos en cobrar el pasaje que debe de ser cobrado. ¿No le suena chantaje eso que plantean ustedes hacia el gobierno? Chantaje porque yo no soy el firmante de los decretos, es el presidente de la República el que tiene que firmar los decretos. ¿Y en base a qué firma los decretos? En base a la asesoría que le da su viceministerio de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Acá el empresario del transporte es víctima porque está esperando la decisión final de cuánto tiene que cobrar su pasaje, impuesta por criterios totalmente desconocidos por el equipo económico nacional. Ahí está el nivel de irresponsabilidad en la fijación de precios políticos antepuestos a los criterios técnicos que debe de tener un precio de pasaje. El empresario pierde ahora plata. Yo nunca dije que pierde, no me ponga palabras en mi boca que yo no, Pregunto, César, no. pregunto. Jamás dije Para que que me pierde. responda, presidente. Lo que yo digo es que los niveles de rentabilidad a los cuales hoy accede el empresario no justifica la inversión que están haciendo. O sea, para Con usted es la demasiado baja poco del el precio pasaje. del gasolina. Yo cuando firmo una licitación tengo una concesión por parte del Estado, donde el Estado por contrato me garantiza un margen de rentabilidad o remuneración empresarial establecida en el 18%. Cuando yo dejo de ganar esos 18%, mi negocio, mis números no cierran. Entonces se vuelve O sea, a la usted tiene que ganar irracional. 18 para arriba. Y es lo que está en la estructura de costos. Para eso han firmado el contrato con los empresarios del sector privado y lo firmó el gobierno nacional. Esta reunión con Brito entonces terminó en una especie de buroré. No se definió. No, yo no le defino de esa manera, yo no defino eso de esa manera. El viceministro ha puesto sus mejores oficios, él está extremadamente preocupado, aceptó nuestras sugerencias y se compromete a trasladarlas al equipo económico nacional. No creo que en la vida nada sea un buroré. Con esta estructura de César, costos planteadas desde el gobierno y con la baja del precio del gasoil, ¿tampoco ustedes ven que se justifique un reajuste para abajo? No se justifica ni para abajo ni para arriba en este momento cuando se falsean los datos que están en la estructura de costos. Es lo mismo que usted tenga una libreta de almacén y va a pagar su cuenta y le dicen que tiene que pagar X y usted nunca compró la Y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revisar esa libreta de almacén para ver si es que está todo lo que se compró. Es lo mismo en la estructura de costos. La falsearon, metieron números que no deben de estar, calculan que tenemos ingresos por 30 días y que gastamos dinero 28 días y cualquiera se vuelve rico. Y eso es irreal. ¿Qué pasa si se emite ese decreto extendiendo el subsidio y también se emite otro decreto suspendiendo la aplicación del IVA? Y se tiene que firmar el decreto donde se da por inicio el billetaje electrónico, porque es la única manera donde se va a determinar con claridad la cantidad de pasajeros transportados por empresa, por vehículo, por tramo y por día. Y va a ser el único momento donde por fin la ciudadanía, la opinión pública, los periodistas y parte del gobierno nacional que desconocen su aplicación van a dejar de culpar al sector empresarial del transporte como el responsable de su no aplicación. El sector empresarial hoy tiene la capacidad tecnológica y económica de implementarlo. Y no lo hacemos, ¿por qué? Porque nos falta un decreto. Con esta situación la regulada vuelven, No sé qué va a volver. Esa es decisión de una asamblea a la cual yo tengo que explicar lo sucedido y ellos son los que se van a expedir al respecto. Hasta el 31 de diciembre entonces. Hasta el 31 de diciembre se mantiene así como está. Salvo que el equipo económico recomiende otra cosa al Ejecutivo
se proceda a una aceleración de bajar el pasaje vía decreto, con lo cual la luna de miel se acaba.